Papá, ¿dónde están todos?, preguntó el director de la funeraria, mientras sus ojos recorrían nerviosamente las filas vacías de sillas de la capilla. Yo estaba de pie junto al ataúd de mi madre, Margaret, observando cómo el frío viento de diciembre agitaba las cortinas abiertas. Eran las 3:50 de la tarde, la hora exacta que ella había pedido. La puntualidad siempre había sido sagrada para ella. «No van a venir», respondí, ajustándome la corbata negra que ella misma me había regalado la pasada Navidad. «Puede empezar». Me llamo Andrew, tengo 57 años y acabo de descubrir que soy huérfano en todos los sentidos de la palabra. No solo porque perdí a mi madre hace 3 días tras una valiente batalla contra el cáncer, sino porque mis propios hijos decidieron que un resort en Cancún era más importante que despedirse de la abuela que los crió. El pastor carraspeó, hojeando sus notas con evidente incomodidad. En 45 años de carrera ministerial, nunca había oficiado un funeral con una sola persona en la congregación. Las flores que había elegido parecían ridículamente abundantes para un espacio tan vacío. Rosas blancas, sus favoritas, ahora testigos silenciosos de la mayor humillación de mi vida. Mi madre había sido profesora durante 38 años. Enseñó a leer a la mitad de los niños de esta ciudad. Organizó bazares benéficos, cuidó de vecinos ancianos, nunca se perdió un recital escolar de sus nietos. Y cuando llegó el diagnóstico, afrontó cada sesión de quimioterapia con la misma determinación con la que corregía exámenes hasta altas horas de la noche. «Comencemos con el himno 121», anunció el pastor, con su voz resonando en el espacio vacío. Mientras sonaba la música instrumental, cogí mi móvil. Quizás habían enviado alguna explicación. Quizás el vuelo había sido cancelado. Quizás había una emergencia que lo justificaba. La primera notificación que vi era de Instagram. Mi hijo mayor, Brian, había publicado una foto hacía 45 minutos. Él y su esposa Jennifer en traje de baño, con coloridos cócteles en la mano, sonriendo ampliamente en una piscina infinita con vistas al mar. La leyenda decía: «La vida es demasiado corta para no disfrutar de cada momento. Cancún es increíble». Mi hija Catherine había comentado en la foto: «Os envidio. Aquí también es día de piscina. Esta margarita está divina». Día de piscina. El día del funeral de su propia abuela. Seguí desplazándome. Catherine había publicado su propia secuencia de historias. Ella y su marido David en un spa, luego en la playa, luego cenando en un restaurante elegante. Todas con marcas de tiempo de las últimas 6 horas. Todo ello mientras yo elegía las palabras adecuadas para el elogio fúnebre de la mujer que los amó incondicionalmente. «Señor Andrew», me llamó amablemente el pastor. «¿Le gustaría decir unas palabras sobre su madre?». Me levanté y guardé el teléfono en el bolsillo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación cambió por completo el curso de mi vida. Caminé hasta el púlpito, miré las sillas vacías donde deberían estar mis hijos y comencé a hablar. Pero mientras elogiaba la generosidad y el amor incondicional de mi madre, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que ella, con toda su sabiduría, probablemente aprobaría. Porque si creían que podían deshonrar su memoria de esa manera, estaban a punto de descubrir que su hijo había heredado más que solo sus admirables cualidades. Durante el elogio fúnebre, mi voz se mantuvo firme mientras contaba los 63 años de vida de mi madre. Cómo había trabajado en 2 empleos para criarme sola después de que mi padre nos abandonara. Cómo había ahorrado centavo a centavo para pagar mi carrera de ingeniería. Cómo había convertido nuestra pequeña casa en un refugio seguro para cualquier niño del barrio que necesitara un plato de comida o ayuda con los deberes. Pero mientras hablaba, mi mente estaba dividida. Una parte recordaba los hermosos recuerdos que compartía con las paredes vacías. La otra parte procesaba fríamente la traición que había descubierto en el móvil. Después de que el pastor terminó sus oraciones y los empleados del cementerio comenzaron a bajar el ataúd, me quedé allí parado. El viento cortante de diciembre me hacía arder los ojos, pero no eran lágrimas de duelo las que contenía. Era una ira fría y calculada que crecía cada segundo. Volví a abrir Instagram. Las publicaciones seguían llegando. Brian había añadido 3 historias más desde el comienzo del funeral. Una selfie de él y Jennifer en el spa del resort, con la leyenda «Día de relajación total». Un video de los dos riéndose durante una clase de baile en la playa. Y la más reciente, él brindando con una copa de champán, diciendo a la cámara: «La vida hay que vivirla intensamente, chicos». Mi hija Catherine no se quedaba atrás. Había publicado un video de 15 minutos haciendo un recorrido por la habitación presidencial en la que se alojaba.
Mostraba la bañera de hidromasaje, la vista panorámica del océano, el servicio de habitaciones de 5 estrellas. Chicas, no os podéis imaginar el lujo de este lugar. David me ha sorprendido con este increíble viaje. Solo faltáis vosotras aquí. Lo que más me impactaba no era solo su ausencia. Era la naturalidad, la alegría genuina con la que celebraban mientras yo enterraba a la mujer que los había amado más que a su propia vida. Recordaba perfectamente la última conversación que había tenido con cada uno de ellos. Brian me había llamado la semana anterior. Papá, sabes que me encantaría estar allí, pero este viaje a Cancún estaba programado desde hace meses. Jennifer lo planeó todo como sorpresa para nuestro aniversario de boda. Sería imposible cancelarlo ahora. Además, la abuela lo entenderá. Siempre ha sido comprensiva. Comprensiva. Mi madre, que había pasado las últimas 6 semanas ingresada en el hospital, preguntando todos los días cuándo vendrían a visitarla sus nietos. Que me había cogido de la mano la noche antes de morir, susurrando, llegarán Brian y Catherine a tiempo para despedirse. Catherine había sido aún más directa cuando la llamé 3 días antes, unas horas después de que mi madre falleciera. Papá, siento mucho lo de la abuela, pero ya sabes lo nerviosa que me ponen los velatorios y los cementerios. David ya ha pagado el viaje, son $15,000 que se irán por el desagüe si lo cancelamos ahora. La abuela no querría que tiráramos el dinero, ¿verdad? Siempre fue muy ahorradora. $15,000. Más de lo que mi madre ganaba en todo un año cuando trabajaba como profesora sustituta. Mientras caminaba de vuelta al coche, un recuerdo concreto me golpeó como un puñetazo en el estómago. La Navidad de hacía 2 años, cuando mi madre le había dado a Brian y Catherine los últimos $5,000 de su cuenta de ahorros. Para ayudar con la entrada de la nueva casa, le había dicho a Brian, para que podáis dar una vida mejor a los niños. Catherine había utilizado el dinero para una operación de cirugía estética. Brian se había comprado un coche deportivo. Ninguno de los dos había dado las gracias como es debido. De hecho, Brian se había quejado después de que 5,000 no ayudaban mucho con los precios de los inmuebles. Llegué a mi coche y me senté un momento en silencio. Volví a coger el móvil y fui a los contactos. Había docenas de mensajes de condolencia de vecinos, antiguos alumnos de mi madre, compañeros de trabajo, gente que apenas la conocía, pero que se había molestado en enviar flores, ofrecer ayuda, compartir recuerdos cariñosos. ¿Pero de mis propios hijos? Nada más que ese frío mensaje de Brian la mañana del funeral. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que mi madre, con toda su sabiduría sobre la justicia y las consecuencias, probablemente habría aprobado. Porque si creían que podían faltarle al respeto de esa manera, ignorar por completo a la mujer que los había criado con tanto amor y dedicación, entonces tal vez era hora de que aprendieran una lección sobre la familia que aparentemente nunca habían comprendido. Y yo tenía exactamente la herramienta adecuada para enseñarles esa lección. La tarde siguiente al funeral, estaba en la casa de mi madre organizando sus pertenencias cuando sonó mi teléfono. Era Brian. Papá, espero que estés bien. Su voz sonaba demasiado informal, como si estuviera llamando para preguntar por el tiempo. Escucha, estoy aquí en el resort pensando, ¿cuándo crees que podremos resolver el tema de la herencia? Jen y yo estamos buscando una casa más grande, y ya sabes cómo está el mercado aquí en Denver. El tema de la herencia. Ni siquiera había esperado 24 horas desde que enterramos a mi madre. Brian, aún no hemos tramitado el testamento. Tu abuela fue enterrada ayer. Lo sé, papá, y lo siento mucho. Pero la vida sigue, ¿no? Y, francamente, la abuela siempre quiso que aprovecháramos las oportunidades. Ella estaría feliz de saber que estamos invirtiendo en el futuro de la familia. Invertir en el futuro de la familia. La misma familia que no asistió al funeral de la matriarca. Además, continuó, Catherine y yo lo hemos hablado y creemos que sería mejor vender la casa de la abuela rápidamente. El mercado inmobiliario está en alza y no tiene sentido dejar el dinero parado cuando podemos multiplicar esa inversión. Vender la casa. La casa donde mi madre había vivido durante 42 años. La casa donde me había criado, donde Brian y Catherine pasaron todas las navidades de su infancia, donde les enseñó a hacer galletas y a montar en bicicleta en el jardín. ¿Papá? ¿Me estás escuchando? Te escucho, Brian. Genial. Entonces, cuando vuelvas a casa, ¿podemos reunirnos con un agente inmobiliario? Catherine ya ha buscado algunos nombres. Hay un tipo especializado en ventas rápidas que puede valorarlo todo esta misma semana. Colgué sin responder.
Una hora más tarde, Catherine llamó. Papá, Brian me ha dicho que habéis hablado sobre la casa. Qué bien que estemos de acuerdo. Su voz tenía ese tono animado que usaba cuando hablaba de compras. David ha encontrado un abogado especializado en inventarios que puede acelerar todo el proceso. Al parecer, si no hay disputas entre los herederos, podemos resolverlo todo en 6 semanas. 6 semanas. Mi madre aún estaba recién enterrada. Catherine, ni siquiera he entrado en su despacho para ver los documentos. Sobre eso. Ya lo he investigado y, en realidad, no hace falta toda esa organización. El abogado dijo que normalmente solo se trata de la casa, el coche y la cuenta bancaria. Nada muy complicado. Lo importante es no dejar que el proceso se alargue, porque entonces los impuestos empiezan a complicarse. Impuestos. Se estaba preocupando por los impuestos incluso antes de saber cuál era exactamente la herencia. Escucha, papá, sé que puede parecer prematuro, pero David y yo hemos hecho unos cálculos básicos. Si lo dividimos todo entre 3, cada uno se quedaría con unos 100,000, 120 como máximo. Para nosotros aquí en Miami, eso sería perfecto para la entrada de un apartamento que estamos viendo en Brickell. Vistas a la bahía, 3 dormitorios, gimnasio. 100,000, 120 como máximo. Estaba calculando el valor de la vida de su propia abuela como si fuera una transacción comercial. Catherine, ¿cómo has llegado a esa estimación? Bueno, papá, no es ciencia espacial. La casa de la abuela debe valer unos 250,000 como máximo. Es un barrio sencillo. Su coche tampoco vale mucho, es ese Honda viejo. Y la abuela siempre fue ahorradora, así que la cuenta bancaria no debe tener mucho más de 50 o 60,000. Ahorradora. Mi madre había sido ahorradora, porque gastaba cada centavo extra ayudando a sus hijos y nietos. Había pagado la universidad de Brian en su totalidad. Le había dado $15,000 a Catherine cuando se casó. Había comprado el primer coche de cada nieto. Había sido ahorradora, consigo misma para ser generosa con todos nosotros. Además, continuó Catherine, no tiene sentido ponerse sentimental. La abuela siempre decía que el dinero parado es dinero perdido. Estaría orgullosa de saber que estamos siendo prácticos. Prácticos. La palabra que usaban para justificar cualquier cosa que quisieran hacer. Cuando colgué el teléfono, me dirigí al despacho de mi madre. Era una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, con un escritorio de madera que había pertenecido a mi abuelo. Las paredes estaban cubiertas de fotos. La graduación de Brian en ingeniería, la boda de Catherine, los cumpleaños de los nietos, mi propia graduación hace 30 años. Abrí el cajón principal del escritorio. Dentro había una carpeta organizada con la etiqueta «Testamento y documentos importantes», escrita con la cuidadosa letra de mi madre. Lo que encontré dentro de esa carpeta me heló la sangre. Mi madre no tenía, solo, 250,000 en bienes, como había estimado Catherine. La casa, que había pagado hacía mucho tiempo y mantenido impecablemente, estaba valorada en $450,000 en la última tasación. El viejo Honda era en realidad un modelo de hacía 3 años, comprado en efectivo y aún valorado en 28,000. Pero lo que realmente me impactó fue la cuenta bancaria. Mi madre había ahorrado, invertido y ahorrado durante décadas. $380,000 en certificados de depósito y cuentas de ahorro. Más $240,000 en un fondo de inversión conservador que había mantenido durante 15 años. En total, la herencia ascendía a más de $1,100,000. $1,100,000 que Brian y Catherine estaban contando los días para repartirse, sin siquiera haberle dicho adiós como es debido. Seguí leyendo los documentos. Había una carta adjunta al testamento, con mi letra en el exterior, para Andrew, abrir solo después de mi fallecimiento. En el interior, la cuidadosa letra de mi madre. Mi querido Andrew, si estás leyendo esto, es porque ha llegado mi hora de partir. Quiero que sepas que cada centavo que ahorré fue pensando en dar seguridad y oportunidades a nuestra familia. Pero también quiero que uses tu sabiduría para decidir quién realmente merece este regalo por el que trabajé tan duro. El dinero debe ir a quien entienda que la familia es más que una conveniencia. Confío plenamente en tu criterio. Con todo mi amor, mamá. Me senté en su silla durante un largo rato, sosteniendo la carta. Afuera, escuchaba el ruido de la calle, los niños volviendo de la escuela, la vida normal continuando mientras mi mundo había cambiado por completo. Fue en ese momento, sentado en la silla donde mi madre había escrito cientos de cartas de recomendación para antiguos alumnos, cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo.
Si Brian y Catherine pensaban que podían tratar la memoria de mi madre como una transacción comercial, si realmente creían que la familia solo se trataba de herencia y conveniencia, entonces estaban a punto de aprender una lección muy valiosa sobre las consecuencias. Y yo tenía exactamente las herramientas adecuadas para enseñarles esa lección. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui directamente a la oficina de Harold Brennan, el abogado que se había ocupado de los asuntos legales de mi madre durante los últimos 20 años. Harold era un hombre de 70 años, con el pelo canoso y unas gafas de lectura que siempre llevaba colgadas al cuello. Conocía a mi madre desde que ella compró la casa, y yo sabía que podía confiar en él. Andrew, mis condolencias, dijo, apretándome la mano con genuina firmeza. Margaret era una mujer extraordinaria. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Puse todos los documentos sobre su mesa. Harold, necesito entender exactamente cuál es mi margen de maniobra aquí. Se puso las gafas y comenzó a examinar cuidadosamente cada documento. Después de 15 minutos en silencio, se recostó en la silla y me miró directamente. Bueno, Andrew, tu madre fue muy inteligente en la forma en que estructuró esto. Técnicamente, te nombró albacea principal y beneficiario mayoritario. La carta que adjuntó no es solo sentimental, tiene peso legal. Tienes total discreción para determinar cómo se distribuirán los bienes entre los herederos. ¿Eso significa que puedo? Eso significa que puedes hacer prácticamente cualquier cosa que consideres apropiada, siempre y cuando documentes tus razones. Si decides que ciertos herederos no merecen recibir nada, tienes esa autoridad. Si quieres donarlo todo a la caridad, también puedes hacerlo. Sentí una mezcla de alivio y determinación creciendo en mi pecho. Harold, quiero que prepares una nueva distribución de los bienes. Y quiero que sea absolutamente irrefutable desde el punto de vista legal. Mientras discutíamos los detalles técnicos, sonó mi teléfono. Era Catherine otra vez. Papá, David ha encontrado una constructora que puede demoler la casa de la abuela y construir 2 casas adosadas en el terreno. El retorno de la inversión sería increíble. Podemos triplicar el valor de la propiedad. Demoler la casa. La casa donde mi madre había plantado rosas con sus propias manos. La casa donde había enseñado a Brian y Catherine a hacer galletas los domingos por la tarde. Catherine, todavía estamos organizando la documentación. Papá, sinceramente, está siendo muy lento con esto. Brian y yo ya lo hemos hablado y hemos decidido que vamos a tomar las riendas del proceso. Puede seguir siendo el albacea nominal, pero déjanos a nosotros la parte práctica. Somos más jóvenes y entendemos mejor el mercado actual. Más jóvenes. Como si la edad fuera sinónimo de sabiduría o carácter. David ya tiene contactos en las notarías que pueden acelerar todo el inventario. Por una pequeña tarifa adicional, podemos resolverlo todo en 3 semanas en lugar de 2 meses. Una pequeña tarifa adicional. Estaban tan ansiosos por hacerse con el dinero que estaban dispuestos a pagar un soborno para acelerar el proceso legal. Además, papá, Brian ha tenido una idea genial. Como la abuela siempre se preocupó tanto por la educación, podemos usar parte del dinero para crear una fundación en su nombre. Por supuesto, los 3 seríamos los administradores, por lo que también cobraríamos un sueldo de la fundación. Es una forma de honrar su memoria y seguir teniendo unos ingresos regulares. Una fundación educativa. Querían convertir la herencia de mi madre en sus propios salarios vitalicios. Catherine, necesitaré unos días más para revisarlo todo. ¿Unos días? Papá, sinceramente, parece que no quieres ayudarnos a honrar a la abuela de la mejor manera posible. Honrar a la abuela. Las mismas personas que publicaron fotos de copas en Instagram durante su funeral. Después de colgar, Harold negó lentamente con la cabeza. Andrew, en 40 años de carrera, he visto a muchas familias destruirse por una herencia. Pero rara vez he visto una falta de decencia tan flagrante. Es precisamente por eso por lo que quiero hacer lo que voy a hacer, Harold. Pasamos las siguientes 2 horas elaborando un plan completamente diferente. Harold me explicó cada aspecto legal, cada forma de proteger la decisión contra posibles impugnaciones futuras. ¿Estás seguro de esto, Andrew? Una vez que firmemos estos documentos, no habrá vuelta atrás. Estoy completamente seguro. Esa tarde, decidí hacer una última comprobación antes de finalizar todo. Volví a abrir el Instagram de mis hijos. Brian había publicado un video de 45 segundos en el que se veía todo el complejo turístico. Chicos, mirad qué sitio tan increíble. Jennifer y yo estamos viviendo como reyes aquí en Cancún.
Complejo turístico con todo incluido, spa, pista de tenis privada. Hay que disfrutar de la vida. En los comentarios, alguien había preguntado, ¿y el funeral de tu abuela? La respuesta de Brian, la vida sigue, ¿no? La abuela siempre fue la primera en decir que no debemos dejar de vivir por culpa de la muerte. Estaría feliz de saber que estamos disfrutando cada momento. Catherine había comentado en la publicación, os envidio. Pero aquí en Miami tampoco está nada mal. David me ha llevado hoy a un spa increíble. Masaje con piedras calientes, tratamiento facial con oro. Me sentí como una princesa. Masaje con piedras calientes. Al día siguiente del funeral de la abuela. Fue en ese momento cuando tomé la decisión final. Si estás siguiendo esta historia y te indigna la actitud de ellos, no dejes de suscribirte al canal, porque lo que pasó después fue el giro más satisfactorio que hayas visto jamás. Llamé a Harold. Harold, termina todos los documentos. Vamos a hacer exactamente lo que habíamos planeado. ¿Estás seguro, Andrew? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Mientras Harold preparaba la documentación final, yo empecé a organizar la segunda parte de mi plan. No bastaba con cambiar el testamento. Quería que Brian y Catherine comprendieran completamente las consecuencias de sus decisiones. Abrí el portátil de mi madre y empecé a recopilar una cronología detallada de los últimos 5 años. Cada vez que habían pedido dinero prestado y nunca lo habían devuelto. Cada promesa de visita incumplida. Cada vacaciones que habían cancelado en el último momento. Cada vez que mi madre había preguntado por ellos y yo había inventado una excusa para no herirla. La lista era más larga de lo que imaginaba. También organicé todos los mensajes y publicaciones de Instagram del día del funeral. Capturas de pantalla con marcas de tiempo que mostraban exactamente lo que estaban haciendo mientras yo cargaba el ataúd de mi madre solo. Alrededor de las 8 de la noche, recibí otra llamada. Esta vez era Brian, pero el tono era completamente diferente. Papá, tengo que contarte algo. Jennifer y yo estamos pensando en tener otro bebé. Y ya sabes lo difícil que es criar hijos hoy en día. Educación privada, seguro médico, todas esas cosas. Otro bebé. La misma nieta por la que mi madre preguntaba todos los días en el hospital, pero a la que nunca llevaron a visitarla. Lo que quiero decir es, quizás sea mejor que me quede con una parte mayor de la herencia. Después de todo, tengo 2 hijos que mantener, y Catherine no tiene ninguno. Sería más justo, ¿no crees? Más justo. Quería renegociar la herencia basándose en sus necesidades económicas personales. Brian, hablaremos de eso cuando volváis del viaje. En realidad, papá, Jennifer y yo hemos decidido alargar el viaje una semana más. Encontramos un paquete increíble para Tulum. Sería una tontería desperdiciarlo. Iban a prolongar la luna de miel mientras yo organizaba solo todos los asuntos de mi difunta madre. Pero no te preocupes, cuando volvamos, lo resolveremos todo rápidamente. Solo tienes que firmar los papeles que prepare el abogado de Catherine. El abogado de Catherine. Ya habían contratado representación legal sin siquiera consultarme. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había cruzado una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Mi madre había pasado toda su vida siendo demasiado generosa con personas que confundían la generosidad con la debilidad. Esa confusión estaba a punto de tener un final muy costoso. 3 semanas después, Brian y Catherine finalmente regresaron de sus largas vacaciones en el Caribe. Yo había pasado esos 21 días organizando meticulosamente cada detalle del inventario, trabajando codo a codo con Harold para asegurarme de que todo fuera absolutamente irrefutable. El lunes por la mañana, recibí una llamada de Catherine. Su tono era completamente diferente, ansioso, casi desesperado. Papá, necesito verte hoy. Ahora mismo. El abogado que contraté intentó acceder a los documentos del inventario y dijo que hay algunas irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades, Catherine? No ha podido explicarlo bien por teléfono. Dice que tenemos que hablar en persona. Brian también va a venir. Podemos vernos en casa de la abuela dentro de 1 hora. 1 hora más tarde, estaba sentado en el salón de mi madre cuando oí llegar 2 coches al garaje. Brian entró primero, todavía bronceado por el sol mexicano, seguido de Catherine, que llevaba un vestido caro que claramente había comprado durante el viaje. Papá, ¿qué diablos está pasando? Brian fue directo al grano, tirando una carpeta sobre la mesa de centro. Mi abogado dice que hay un problema con el testamento. Que tú hiciste cambios. ¿Qué cambios? Catherine se sentó en el borde del sofá,
tamborileando nerviosamente con sus uñas recién pintadas en el brazo del mueble. Los miré a ambos durante un largo rato. Mis hijos. Los niños que mi madre había amado más que a su propia vida. Las mismas personas que publicaron fotos de copas mientras yo cargaba su ataúd solo. No he hecho ningún cambio en el testamento de vuestra abuela, respondí con calma. Simplemente he ejercido los derechos que ella me concedió como albacea principal. ¿Qué derechos? Brian se inclinó hacia adelante, elevando el tono de voz una octava. Abrí mi maletín y saqué una copia de la carta que mi madre había dejado adjunta al testamento original. Tu abuela me dio total discreción para determinar cómo se distribuirían los bienes entre los herederos, basándome en quien creía que realmente merecía ese regalo. Catherine me arrebató la carta de las manos y comenzó a leer en voz alta, con la voz temblorosa: el dinero debe ir a quien entienda que la familia es más que una conveniencia. Eso no significa nada legalmente, protestó Brian. Un testamento es un testamento. No puedes simplemente decidir cambiarlo todo porque estás molesto. De hecho, sí puedo. Saqué otro documento de la carpeta. Harold Brennan, el abogado de la familia desde hace 20 años, ha confirmado que tengo plena autoridad legal para tomar esta decisión. Y ya la he tomado. Entonces, ¿cuánto recibimos?, preguntó Catherine, con una voz extrañamente aguda. No recibís nada. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el reloj de la cocina marcando los segundos. Catherine fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. Somos los únicos hijos. Somos los herederos legítimos. Eran los herederos, corregí, hasta que decidieron que un resort en Cancún era más importante que despedirse de la mujer que los crió. Brian se levantó bruscamente y empezó a caminar por la sala. Papá, esto es ridículo. Estás actuando por impulso, por ira. Podemos impugnar esto en los tribunales. Podéis intentarlo. Saqué otro conjunto de documentos. Pero quizá queráis ver esto primero. Era una carpeta completa con capturas de pantalla de todas sus publicaciones en Instagram durante el funeral. Cada historia, cada foto, cada comentario, organizados cronológicamente con marcas de tiempo precisas. Mientras yo cargaba el ataúd de mi madre solo, comencé, con la voz cada vez más fuerte, Brian estaba publicando fotos de bebidas. Mientras yo elegía las flores que ella nunca vería, Catherine estaba haciendo un recorrido por la habitación del hotel. Mientras yo le sostenía la mano en sus últimos días en el hospital, ustedes estaban planeando cómo gastar su herencia. Catherine intentó coger los documentos, pero yo los sujeté con fuerza. Esto irá directamente al juez si intentáis impugnar. Junto con la cronología completa de los últimos 5 años. Cada promesa incumplida, cada visita cancelada, cada vez que pedisteis dinero prestado y nunca lo devolvisteis. Papá, no puedes hablar en serio, susurró Catherine. Somos su familia. Familia. Repetí la palabra lentamente. La familia acude al funeral. La familia no calcula el valor de la herencia antes incluso de que el cuerpo se enfríe. La familia no prolonga la luna de miel mientras el padre se encarga solo de los asuntos de la madre fallecida. Brian se detuvo y me miró directamente. Entonces, ¿a dónde va el dinero? A alguien que entiende el verdadero significado de la familia. En ese momento, la puerta principal se abrió y una voz familiar gritó: «Abuelo, ya llegué». Era Joshua, el hijo de 16 años de mi primo Michael. El chico que había visitado a mi madre todos los fines de semana durante la quimioterapia. Que le había leído libros cuando ella estaba demasiado débil para sostener las páginas. Que había llorado de verdad en el funeral y se había quedado conmigo hasta el final. Joshua recibirá toda la herencia, anuncié, observando cómo el shock se extendía por los rostros de mis hijos. $1.100.000, que se administrarán en un fideicomiso hasta que cumpla 25 años. Suficiente para pagar la universidad, comprar una casa, empezar una vida. 1.100.000, balbuceó Catherine. Dijiste que solo eran 250.000. Vosotros dijisteis que eran 250.000. Nunca os interesasteis lo suficiente como para descubrir la verdad. Joshua entró en la sala, percibiendo claramente la tensión en el aire. Lo siento, abuelo, no sabía que había gente aquí. Solo vine a traer los libros que me prestó la bisabuela. Eran los libros que mi madre le había dado para que leyera durante las sesiones de quimioterapia. El chico se había empeñado en devolverlos, incluso después de su muerte. En realidad, Joshua, esos libros ahora son tuyos. Junto con todo lo demás.
Brian y Catherine se quedaron en estado de shock mientras le explicaba a Joshua, en presencia de ellos, que había heredado todo. La casa, el dinero, las inversiones, incluso el coche. Pero abuelo, dijo Joshua, claramente confundido, no debería ser de tus hijos. Debería ser de quien realmente amó a mi madre, respondí. Y tú fuiste la única persona que estuvo presente cuando ella más lo necesitaba. Catherine comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de duelo. Eran lágrimas de ira y frustración financiera. Papá, estás cometiendo un terrible error. Nosotros somos tus hijos. Sois mis hijos, asentí. Pero no fuisteis hijos de vuestra abuela cuando más lo necesitaba. Y ahora descubriréis lo que significa vivir con las consecuencias de vuestras propias decisiones. Brian intentó una última carta. Papá, esto destruirá nuestra familia para siempre. Lo miré durante un largo rato, luego miré a Catherine, que seguía llorando de rabia. Nuestra familia se destruyó en el momento en que decidieron que un viaje de vacaciones era más importante que honrar a la mujer que dedicó toda su vida a amarlos. El giro inesperado no era solo perder la herencia. Era descubrir que, durante todo ese tiempo, yo había tenido el control total sobre sus vidas financieras futuras, y ellos ni siquiera se habían molestado en averiguarlo. Los días que siguieron al enfrentamiento en la casa de mi madre fueron reveladores de una manera que nunca hubiera imaginado. Brian y Catherine intentaron todas las estrategias posibles para revertir la situación, pero cada movimiento que hacían solo solidificaba más mi decisión. Brian fue el primero en intentar el enfoque emocional. Apareció en mi casa 3 días después, sin avisar, con los ojos rojos y una expresión que no veía desde que era niño y rompía algo valioso. Papá, por favor, ¿podemos hablar como adultos? Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. No puedes simplemente cortarnos así. Adultos, repetí, observándolo juguetear con las llaves del coche. Los adultos acuden al funeral de su propia abuela. Los adultos no prolongan la luna de miel mientras el padre se encarga solo de los asuntos de la madre fallecida. Papá, sabes que quería estar allí. Pero las circunstancias... Las circunstancias eran que pensasteis que un viaje de vacaciones era más importante que honrar a la mujer que os crió. Intentó discutir durante 40 minutos. Habló del estrés en el trabajo, de cómo Jennifer había planeado el viaje como una sorpresa, de cómo sabían que la abuela lo entendería. Cada palabra que salía de su boca solo confirmaba que aún no comprendía la magnitud de lo que había perdido. Catherine llegó 2 horas después de que Brian se marchara. Su estrategia fue completamente diferente, y mucho más reveladora de su carácter. Papá, he hablado con un abogado. Me ha dicho que puedo impugnar esta decisión en los tribunales. Al parecer, hay precedentes legales para casos en los que los albaceas actúan por impulso emocional. Impugnar en los tribunales. Quería demandar a su propio padre por haberle dado la herencia de su abuela a alguien que realmente la quería. Catherine, tienes todo el derecho a intentarlo. No quiero llegar a ese punto, papá. Pero $1.100.000 no es algo que pueda simplemente aceptar perder. David y yo tenemos planes, inversiones que dependen de ese dinero. Planes e inversiones. La mujer que había publicado fotos de un spa en Instagram durante el funeral de su abuela me estaba hablando de planes financieros basados en la herencia de esta. ¿Cuál es el valor de tu dignidad, Catherine? La dignidad no paga las facturas, papá. En ese momento comprendí completamente que había tomado la decisión correcta. Mi hija estaba dispuesta a demandar a su propio padre por dinero que consideraba automáticamente suyo, a pesar de que nunca había demostrado amor ni respeto por la persona que había acumulado ese patrimonio. Entonces haz lo que creas necesario, Catherine. Pero prepárate para ver todas tus publicaciones del día del funeral presentadas como prueba. Se le borró el color de la cara cuando se dio cuenta de que lo había documentado todo. 2 semanas después, recibí una llamada de Harold. Andrew, realmente han presentado la demanda. Pero tengo buenas noticias. El juez ha revisado todos los documentos, incluida la carta de tu madre y las pruebas que has recopilado. Quiere hablar contigo en persona antes de tomar cualquier decisión. La reunión con el juez Morrison fue una experiencia que nunca olvidaré. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una expresión que sugería décadas de experiencia en disputas familiares. Señor Holloway, he revisado cuidadosamente este caso. Es raro ver una documentación tan meticulosa. Hojeó las páginas que contenían las capturas de pantalla de Instagram. ¿Puedo preguntarle por qué documentó estas publicaciones con tanto detalle? Su señoría,
Cuando me di cuenta de que mis hijos estaban de fiesta en un resort mientras yo enterraba a mi madre solo, comprendí que necesitaría pruebas concretas en caso de que cuestionaran mi decisión. ¿Y el beneficiario que ha elegido? ¿Joshua? Joshua visitó a mi madre todos los fines de semana durante los 6 meses de quimioterapia. Le leía libros cuando ella estaba demasiado débil para sostener las páginas. Fue la única persona de la familia que se quedó conmigo hasta el final en el cementerio. El juez se recostó en su silla y me observó durante un largo rato. Señor Holloway, en 28 años en el Tribunal de Sucesiones, he visto a muchas familias destruirse por una herencia. Pero rara vez he visto una situación en la que las pruebas de negligencia familiar fueran tan claras, y al mismo tiempo, la elección del nuevo beneficiario estuviera tan obviamente motivada por un amor genuino. Denegó la solicitud de Brian y Catherine. No solo la denegó, sino que se aseguró de leer en voz alta algunas de las publicaciones de Instagram durante la audiencia, creando un registro público de la razón por la que habían perdido la herencia. Catherine salió del tribunal llorando. Brian salió en silencio absoluto, sin mirarme. 3 meses después, Joshua se graduó en el instituto con las mejores notas de la clase. En la fiesta de graduación, pronunció un discurso sobre la bisabuela que le había inspirado a convertirse en profesor. Margaret Holloway me enseñó que la educación no se limita a los libros y las notas. Se trata de formar personas que marquen la diferencia en el mundo. Y quiero utilizar todo lo que ella me dejó para continuar con ese legado. Utilizó parte del dinero para pagar una carrera de pedagogía integral. Otra parte la invirtió en un fondo que le garantizaría estabilidad hasta los 25 años. Y con el resto, creó una beca en nombre de mi madre para niños necesitados del barrio donde ella había enseñado. 6 meses después de la decisión judicial, Brian me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos arrogante. Papá, Jennifer y yo nos vamos a divorciar. Al parecer, cuando el dinero fácil de la herencia desapareció, Jennifer decidió que Brian ya no era tan atractivo. Había encontrado a otro hombre con mejor estabilidad financiera y se mudaba a otro estado. Lo siento, Brian. No tienes por qué sentirlo, papá. Creo que necesitaba aprender algunas lecciones sobre lo que realmente importa. A Catherine le costó más tiempo aceptar la nueva realidad. Ella y David intentaron algunos proyectos empresariales que fracasaron cuando descubrieron que no tenían el capital inicial que esperaban de la herencia. Finalmente, consiguió un trabajo como gerente en unos grandes almacenes, un trabajo honesto que nunca antes había considerado. 1 año y medio después de la muerte de mi madre, recibí una carta de Catherine. Era breve y estaba escrita a mano. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente entiendo por qué tomaste la decisión que tomaste. Trabajar para mantener a mi propia familia me ha hecho comprender el valor de lo que construyó la abuela. Y ver a Joshua usar la herencia para honrar su memoria me ha mostrado la diferencia entre merecer algo y simplemente esperar recibirlo. No te pido que me devuelvas el dinero. Te pido una oportunidad para demostrarte que he aprendido a ser la hija que tú y la abuela merecían. Con amor y arrepentimiento, Catherine. Hablé con Joshua sobre la carta. Él, que ahora estaba en su 2º año de universidad y mantenía un promedio impecable, me dio un consejo que sonó exactamente como algo que mi madre diría. Abuelo, el perdón no significa devolver la herencia, pero tal vez signifique darles la oportunidad de demostrar que realmente han cambiado. 2 años después del funeral de mi madre, organicé la primera reunión familiar desde aquel terrible día. Catherine apareció con un sencillo regalo, un marco hecho a mano por ella misma, con una foto de mi madre y Joshua durante una de las sesiones de lectura en el hospital. Brian llegó con las manos vacías, pero con algo mucho más valioso, humildad genuina. Papá, no espero que me perdones por lo que hice, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser el hombre que la abuela creía que podía ser. Había comenzado a trabajar como voluntario en un asilo, leyendo a ancianos que no recibían visitas. Me di cuenta de que puedo honrar su memoria incluso sin haber recibido su dinero. Joshua, ahora con 19 años y una madurez impresionante, propuso algo que me emocionó profundamente. ¿Qué tal si creamos una tradición? Cada año, en el aniversario de la bisabuela, nos reunimos para hacer algo que ella aprobaría. Trabajo voluntario, ayuda a la comunidad, cualquier cosa que difunda el tipo de amor que ella difundió durante su vida. Y así fue como nuestra familia comenzó a sanar. No a través del dinero, sino a través del propósito. No a través de la herencia material, sino a través del legado moral que mi madre había dejado. Hoy, 5 años después de ese funeral solitario, nuestra reunión anual en memoria de mi madre reúne a 15 personas.
Joshua trajo a algunos compañeros de la universidad. Catherine trajo a los hijos que tuvo después de aprender a valorar la familia por encima de la conveniencia. Brian trajo a su nueva esposa, una profesora jubilada que conoció durante su trabajo voluntario. ¿Y yo? Yo traje la paz de saber que había logrado convertir la mayor traición de mi vida en la mayor lección que mi familia había recibido jamás. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si te ha llegado al corazón o te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de la familia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos docenas de historias como esta, en las que personas comunes encontraron fuerzas extraordinarias para transformar la injusticia en justicia, la traición en sabiduría y el dolor en propósito. La última vez que visité la tumba de mi madre, llevé a Joshua conmigo. Él colocó flores frescas en la lápida y susurró: «Gracias por enseñarme que la familia no se trata de lazos sanguíneos, sino del amor». Mientras caminábamos de regreso al auto, me preguntó: «Abuelo, ¿crees que ella aprobaría lo que hicimos?». Miré al joven de 22 años que se había convertido en un profesor dedicado, que utilizaba la herencia de mi madre para educar a niños desfavorecidos, que había ayudado a nuestra familia a reunirse con su ejemplo en lugar de con obligaciones. «Joshua», respondí, «estoy seguro de que ella está sonriendo». Y, por primera vez desde aquel funeral vacío, yo también lo estaba.